Permítame señalarle que para poder hacer la voluntad del Señor tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Nadie puede decir yo estoy haciendo la voluntad de Dios si no estamos obedeciendo lo que Dios establece. Quiero que vaya conmigo un momentito al libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Y por favor, permítame enseñarle, no me interrumpa. ¿Ok? Permítame enseñarle la palabra del Señor para que entonces usted y yo podamos entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a considerar en el libro del Hebreos capítulo 12 y vamos a considerar el verso 9. Verso 9 del capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿Dije cuál? 12:9. A ver si estoy bien. Claro que sí. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen: amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Vámonos ahora un momentito al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Perdón, primera de Pedro 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso, ¿cuál dije? 2. Dice así la palabra del Señor: elegidos, note bien lo que dice, según la presciencia, no la presencia, la presciencia, en otras palabras, el conocimiento de Dios de siempre, de antes, de ahora y de luego. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hemos sido elegidos ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eterno Dios, gracias. Bendecimos tu nombre. Una vez más venimos ante ti reconociendo que dependemos totalmente de tu gracia, de tu dirección, de tu fortaleza, y que nada podemos hacer sin ti. Tú en nosotros y nosotros en ti es como podemos llevar el fruto y que el fruto permanezca. En esta hora te pido, Espíritu de Dios, que tú prepares nuestros corazones para que esta palabra que hemos de recibir, la recibamos, la atesoremos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que a través de esta tu palabra podamos vivir y hacer tu santa y tu divina voluntad. Gracias por mis hermanos, y en esta hora te pedimos que tú nos ayudes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero pedirle que por favor miren, por favor apaguen la luz que está de aquí. Quiero que por favor miren hacia aquel frente. Le he puesto como tema, bajamos un poquito también el micrófono, está como un poquito alto. He puesto como tema obediencia, y luego en la parte de abajo le puse prestar atención. Para poder ser obedientes al Señor
Hay que prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios ha dejado, a lo que Dios habla, a lo que dice su palabra, a lo que dice su Santo Espíritu. En otras palabras, no podemos ser obedientes si no prestamos atención. Y a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, les voy a estar trayendo referencias en los próximos días con relación a obediencia y a prestar atención. Pero en esta noche quiero concentrarme en hablar con relación a la obediencia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con relación a la obediencia? Note, obediencia significa acatamiento, significa sumisión. En otras palabras, someterse, acatarse. Subordinación significa respeto, sometimiento, docilidad y disciplina. Todo esto conlleva, y otras palabras más, conlleva esa connotación de la obediencia. Incluye todo lo que está ahí. Las palabras que casi siempre nosotros conocemos como acatarse, someterse, respetar, disciplina, sometimiento. Esas son las palabras que normalmente nosotros conocemos. Pero si esas fueran las únicas palabras que nosotros conociéramos y la aplicáramos, estuviéramos practicando la obediencia. En todo en la vida hay un requerido de obediencia. Hablamos el domingo cuando usted trabaja y tiene un amo, el amo le dice qué hay que hacer, ya hay que someterse a lo que dice. Cuando usted está en las calles manejando, hay que someterse a lo que dicen las leyes. Cuando usted está en una iglesia, hay que someterse a la autoridad que Dios ha puesto en esa iglesia. Cuando usted va a una corte, usted se somete a lo que dice el juez. Usted no puede ir a la corte a decir lo que usted quiere. Usted va allí a someterse. En otras palabras, que la obediencia es requerida, yo diría, en todas las facetas de nuestra vida. De alguien tenemos que someternos y ser obedientes. Alguien nos dirige, alguien nos enseña, alguien nos quiere guiar por el camino apropiado, y es ahí donde entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ser obedientes. Y recuerde que la Biblia dice que cuando somos obedientes a alguien o a algo, somos esclavos de aquellos a los cuales obedecemos. Y el apóstol Pablo dice, sea, amén, para muerte o sea para vida, pero hay lo que se llama el sometimiento, la obediencia, obedecer a algo en nuestra vida. Primero de Samuel, quisiera que usted vea conmigo en el capítulo 15, verso 22, y vamos a estar tocando un poquito sobre esta historia. Por favor, antes que se me olvide, quiero dejarles saber que una obediencia incompleta es desobediencia. Obediencia incompleta es desobediencia. ¿Cómo usted explica eso, pastor? Bueno, cuando Dios dice que hay que hacer esto de esta forma y nosotros lo hacemos hasta la mitad, pero luego no continuamos y terminamos en la obediencia que Dios nos manda. O cuando buscamos en la palabra y leemos en la Biblia aquellas cosas las cuales nos convienen a nosotros, las ponemos en práctica sin ningún tipo de problema, pero el resto de cositas que no nos gusta las omitimos, las rechazamos y nos olvidamos de ellas. El no obedecer completamente lo que dice Dios, estamos violando lo que Él establece. Santiago dice que cuando se desobedece a un mandamiento, ya violamos toda la ley, porque uno constituye en violación quebrantamiento de los demás. Significa que no se puede obedecer hasta la mitad. No podemos escoger lo que queremos obedecer, hay que obedecer
mientras conozcamos, mientras vayamos conociendo la voluntad de Dios, hay que continuar obedeciéndola hasta el final. Comenzar en obediencia, continuar en obediencia y terminar en obediencia. Vamos a ver lo que nos dice este verso. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Y Samuel le dijo: se complace Jehová, oiga bien, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Permítame señalarle que el holocausto y las víctimas, el sacrificio, esto había sido establecido para que el hombre pudiera sacrificar a Dios, para que el hombre pudiera tener una conexión con Dios, para que el hombre pudiera traer en sustitución de su persona y de su sangre, su sacrificio, utilizar animales y traérselos a Dios para sacrificarlo, y Dios recibía el holocausto y el sacrificio que se hacía. Quiero mencionarle que estuve en cierta ocasión tratando con una situación con relación al altar, porque muchas personas no entienden que cuando Dios estableció que se hiciera todo esto, pero había personas que se habían olvidado de cosas importantes, que tenían más prioridad que el holocausto y las víctimas. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo en cierta ocasión: si tú vienes al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Cuántos se acuerdan de lo que dijo Jesús? Deja allí tu ofrenda y vete, reconcíliate con tu hermano. Y luego trae la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? El altar no era esta plataforma, por favor. No era esa plataforma. El altar que se utilizaba antes era el altar donde se traía el animal para quemarlo, cortarlo, y que de ahí, amén, se derramara la sangre que se iba a llevar luego al lugar donde se llevaba el lugar santo, y luego terminar en el lugar santísimo con el sumo sacerdote entregando y poniendo, aleluya, en el arca, aleluya, la ofrenda que se traía para que Dios justificara al pueblo y perdonara al pueblo de su pecado. Pero no era, por favor. Yo estuve en una iglesia en Tampa en cierta ocasión, porque se formó una discusión de que el altar, de que este es el altar, y hermano, esto no es el altar, esto es una plataforma que se ha hecho, se llama un púlpito. No se puede jugar, naturalmente, ni con esto ni con aquello, pero escúcheme bien, el altar que habla la Biblia no está hablando de esto. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Porque hay muchas personas que dicen que esto es tan sagrado que nadie puede subir ahí arriba. Debe decirle: si usted no puede subir ahí arriba, usted no puede subir al cielo. Y si no puede subir al cielo, pues tampoco. No tiene ningún derecho. Amén, hermanos. Se requiere que en el Señor hagamos las cosas apropiadas y correctamente como manda el Señor, para que Dios sea agradado. Pero tengamos cuidado cuando traemos una cosa con la otra que no tiene que ver absolutamente con nuestra práctica cristiana en el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando dijo: mira, cuando vengas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vete, arregla primero el asunto y luego ven al altar y ofrece lo que vayas a ofrecer, para que entonces Dios justifique por tu pecado? ¿Qué está diciendo el Señor? Oiga bien, para el Señor es más importante el amor, la unidad, aleluya, y que caminemos en el orden que Dios manda, que estar ofreciendo sacrificios y holocaustos, creyendo que con eso vamos a estar justificados delante de Dios. Y bueno, y en este tiempo, pues ya usted sabe, no sacrificamos animales, no matamos animales, no derramamos sangre, pero ahora el Señor nos manda a que sacrifiquemos sacrificios de labios, frutos de labios que confiesen su nombre. Significa que antes de nosotros ofrecer sacrificios al Señor, hay que estar en el orden, en obediencia, para que Dios reciba
lo que nosotros le vamos a sacrificar. Por eso fue que el salmista dijo en cierta ocasión que la alabanza no es hermosa en todo labio. Solamente en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Dónde están los que les gusta alabar a Dios? ¿Dónde están los que les gusta alabar a Dios? La única alabanza que Dios recibe es la hermosa. Y la hermosa tiene que ser de un corazón íntegro. Porque en ocasiones nos dedicamos solamente a cantar, a tocar, a hacer esto, a hacer aquello, y nos olvidamos que el Señor estableció un orden de caminar que brinda honra y gloria a la gloria de su nombre. Y en ocasiones no nos percatamos que Dios no está buscando que le demos otra cosa primero. A Él le agrada que hagamos todo eso, pero cuando hay un corazón íntegro, cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón deseoso que Dios sea honrado en todo lo que hacemos, cuando hay un corazón dispuesto a obedecer los mandamientos, los estatutos y lo que Dios establece. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Así que mire, antes de nosotros hacer algo para Dios, examinemos nuestro corazón a ver si nosotros estamos caminando de acuerdo al orden de Dios. A mí me gustaría que todo lo que yo haga Dios se agrade. ¿A cuánto le gustaría lo mismo? Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, que Dios se agrade. Pero ¿sabía usted que Dios no se agrada de todo lo que hacemos? Porque a veces nuestro corazón no está en el orden que Dios manda que estemos. A veces estamos viviendo en desobediencia, fuera del sometimiento bíblico, pero queremos que Dios reciba nuestra alabanza y todo lo que le damos. Entonces, me gustaría que en esta noche pudiéramos entender que Dios, la pregunta que le hace nuestro hermano profeta Samuel a Saúl, le pregunta: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? En otras palabras, vamos a poner obediencia, holocausto y víctimas. ¿A cuál de las dos cosas Dios le da más importancia? A la obediencia. En otras palabras, si ellos no ofrecían holocausto, si ellos no podían utilizar una víctima, o si lo hacían y no lo hacían quizás como otros lo hacían, pero en su corazón había integridad de obedecer a Dios, Dios recibía el sacrificio que se le ofrecía. Nos vamos al Nuevo Testamento. El Señor le dijo a la samaritana que Dios estaba buscando adoradores, pero no cualquier adorador. Él estaba buscando adoradores que lo adoraran como en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios está buscando que le adoren. ¿Cuántos adoran al Señor de corazón, en espíritu y en verdad? Por eso es que no todo adorador que adora Dios está complacido. No todo el que toca un instrumento Dios está complacido. No todo el que canta un cántico Dios está complacido. No todo el que hace algo para Dios está complacido. Porque es que hay que llevar un corazón íntegro de obediencia al Señor, dispuesto a honrar a Dios en todo lo que estamos haciendo, para que Él siempre sea honrado y sea bendecido. Gloria a Dios. Entonces mire lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas? No es que no se complace. Él está haciendo una comparación. ¿Será más importante para Dios los holocaustos y las víctimas, o será más importante para Dios la obediencia? Permítame decirle algo: si usted no sabe cantar, si usted no sabe tocar, si usted no sabe predicar, si usted no sabe hacer algunas cosas que quizás otros hacen, pero si usted obedece a Dios, usted está agradando a Dios. Así que nunca se compare con los demás. Nunca le diga: pues mira, que él hace más que yo. Aquí no está haciendo nadie, no está haciendo nadie más que nadie. Aquí la pureza, la integridad, la lealtad del corazón, la sinceridad del corazón, aleluya, la humildad del corazón, es lo que está buscando Dios en todo lo que hacemos. Por eso es que en la iglesia del Señor no se clasifican por voces. Aquí en esta iglesia no se llevan talentos. En esta iglesia no, en otras las pueden hacer.
Hay personas, ¿quién canta mejor? Aquí nadie está para identificar quién canta mejor. Aquí el que identifica quién canta bien para la gloria de Dios es el mismo Espíritu de Dios, porque Él conoce el corazón. Aleluya. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas? Más que en la obediencia, que se le obedezca a las palabras de Jehová. ¿De qué vale yo hacer tantas cosas pero no ser obediente a su palabra? ¿De qué vale identificarme por lo que a veces nos identificamos pero no somos obedientes? Si lo central en el pueblo de Dios es la obediencia a Dios. Y sigue siendo en el Viejo Testamento y sigue siendo en el Nuevo Testamento. Esto no ha cambiado. No nos sometemos a la ley antigua mosaica, pero ahora tenemos la ley del Espíritu, de la cual Cristo estableció mandamientos. Y para mí, yo soy de los que creo que todo lo que dijo el Señor que se hiciera es un mandamiento. Aunque no diga un mandamiento, pero todo lo que dijo el Señor que se hiciera es un mandamiento. Cuando Él le dijo a sus discípulos, creo que fue Mateo por ahí, 19, 28, por ahí creo que es, o 28, 19, donde le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Qué le está diciendo? Que obedezcan todo lo que yo he mandado que se obedezca. ¿Será que hay que obedecer a Dios en este tiempo? ¿Será que todavía Dios demanda que le obedezcamos? Permítame enseñarle, nosotros no vivimos de acuerdo al Antiguo Testamento, pero hay principios espirituales en el Antiguo Testamento que todavía están vigentes en el Nuevo. La santidad es uno de ellos. Dios le dijo al pueblo antiguo, sé santo porque yo soy santo. Ahora nuestro hermano Pedro lo dice en el Nuevo Testamento, sé santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ese principio espiritual viene desde la antigüedad, pero sigue vigente en el Nuevo Testamento. No ha cambiado. La obediencia es un principio que todavía Dios no ha cambiado. Sigue siendo firme en la obediencia. La pidió en la antigüedad y la sigue pidiendo en este tiempo. Amén, hermanos. Y por favor escuche, hay consecuencias que surgen en nuestras vidas cuando no nos sometemos a lo que dice el Señor. Y yo soy de los que creo que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros y les pasan a las personas es porque no hemos entendido que cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias. Y comenzamos a culpar al diablo y a Satanás y al infierno y a los demonios y a los espíritus inmundos y al esposo, la esposa, el pastor, la iglesia, los hermanos, el vecino, la familia. En realidad somos nosotros que hemos cometido el error, porque nos hemos olvidado de que hay una palabra que Dios manda que hay que obedecerla. ¿Tú sabes que hay que obedecer? ¿Qué dijo? Nuestro hermano Samuel, se complace Jehová tanto, en otras palabras. ¿Tú crees que Dios le está dando más importancia al holocausto y a las víctimas a que se obedezca lo que dice el Señor? Y ahora le da la respuesta al final. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué nos está enseñando? Prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Obediencia. Por favor, lléveselo en la mente. Sueñe con eso. Pertúrbese con eso. No pueda dormir con eso. Pensando, Dios quiere que lo obedezcamos. Dios quiere que nos sometamos a su palabra. Dios quiere que atendemos a su palabra. Aleluya. Por favor, hay personas que están diciendo por ahí que hay un nuevo evangelio. El evangelio del Señor sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus principios no han cambiado. Las modas cambian. La gente cambia. La gente cambia de casa, cambia de carro, cambia de ropa, cambia de cuantas cosas. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma palabra. Hay que obedecer a Dios y someternos a su voluntad.
Ciertamente, ¿qué está diciendo esa palabra ciertamente? Esa palabra ciertamente, ¿sabe lo que significa? Seguridad. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oiga bien, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención, iglesia. No se puede obedecer a Dios si no se presta atención, si no se le da importancia a la palabra del Señor. Si hacemos lo que se llama una costumbre religiosa, ya yo fui el domingo y ya con eso cumplí, y el resto de semana nos olvidamos del Señor. O venimos y presentamos una forma supuestamente cristiana y de santidad, pero cuando estamos en el hogar estamos teniendo situaciones que no agradan a Dios. Nos falta el domingo. Tengo conferencia familiar el domingo. Y vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Es menester que entendamos, que atendamos, comprendamos, conozcamos y entendamos y apliquemos apropiadamente lo que Dios dice en su palabra. Estamos teniendo dificultades. Hogares están destruyéndose. ¿Sabe por qué? Porque no estamos aprendiendo, conforme a lo que dice el Señor en su palabra, a poner las cosas como deben ser. Estamos viviendo porque alguien nos dijo que hay que vivir de esa forma, porque de esta manera es que se hace, porque de esta manera es que hay que vivir. No, hay que vivir conforme a como dice el Señor. El Señor es el que nos dice cómo es que debemos vivir. Amén. ¿Cuáles son los principios del hogar? Aleluya. El domingo se me sintieron algunos medios molestos. Sí, yo sé que estaban molestos. Me miraron, hermanos, como que si yo viera. Señor, guárdame. Gracias al Señor que aquí no se viene con escopeta ni revólver ni. Porque cuando mencioné que la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, y luego Pablo dice que cada cual sepa tener su esposa en santidad, no como los impíos y los pecadores que viven en concupiscencias. Todavía hay algunos que se le va el gozo. Y luego Hebreos dice que en todos sea honrosos, el más honroso, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios lo va a juzgar. Eso es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, los que se echan con varones, no tienen parte en el reino de Dios. Esto yo no se lo digo, lo dice el Señor, yo solamente lo que estoy repitiéndolo. Pero Dios me ha llamado a enseñar su palabra. Y Dios quiere obediencia en su pueblo. Yo creo que muchas de las cosas que no estamos recibiendo es porque no nos estamos sometiendo a la palabra del Señor. Queremos vivir como queremos, a nuestra forma de vivir. Hay una mundanalidad metida en las iglesias. Amén. Gente caminando como quiere, viviendo como quiere, haciendo las cosas como quieren. Nos olvidamos que hay un registro sagrado que nos dice cómo es que hay que hacer las cosas para agradar a Dios. Yo no quiero que usted me le dé mucho aplauso al pastor, pero reconozca que estas son las verdades bíblicas. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Y tenemos que estar viviendo una vida de agrado, de obediencia, de sometimiento al Señor. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido. ¿Acaso se agrada a Dios de los holocaustos y de las víctimas? ¿Se agrada a Dios de las cositas que a veces hacemos por ahí creyendo que ya tenemos a Dios agarrado de la gota, como decía mamá?
cuando en realidad lo que está buscando es la obediencia nuestra. Cuando hay un corazón humilde, sencillo, que cuando dice el Señor esto es así, oigan, el corazón tiembla porque Dios dice que esto es así. Hoy en día cuando se predica la palabra, hermano, la gente la escucha y es como si estuvieran escuchando la palabra del hombre. No le hacen ni caso, no le prestan atención. Hay personas que se levantan hasta en contra del Evangelio. Personas que supuestamente con tantos años en el Señor deben ya tener una estabilidad y una firmeza en las cosas del Señor. Y están por ahí con unas opiniones contrarias a lo que Dios dice. Obediencia está buscando el Señor de su pueblo. Obediencia es lo que quiere Dios de nosotros. Que tan pronto conozcamos una verdad bíblica, que la identifiquemos, esto es lo que dice el Señor que hay que hacer, lo hagamos. Que tan pronto identifiquemos que hay algo que dice que Dios no quiere que hagamos, no lo hagamos. Eso es obediencia al Señor. ¿Cuántos están obedientes al Señor? Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, si todavía estáis en la fe. Si todavía estamos en la fe, estamos en obediencia. Si todavía estamos en la fe, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Si todavía estamos en la fe, nos mantenemos firmes en el Señor. Y en estos tiempos, más que nunca, tenemos que estar firmes. Primera de Reyes, léalo conmigo, ¿qué dice? Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Y qué pasó? Por tanto, significa por esta razón, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Vamos a analizar este verso y terminamos en esta noche. Tengo el tiempo para desarrollar toda la enseñanza, pero escucha bien lo que dice. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver, y vamos a estar leyendo sobre la historia, volver del camino, dijo: del varón de Dios. Note, está siendo identificado como varón de Dios, no con cualquier hombre. Me está diciendo era un impío, era un pecador. Está hablando del varón de Dios. Hoy en día el Señor me ha inquietado a amonestar a algunos, que Dios los ha llamado para ser varones y sacerdotes de su hogar, a que se pongan las pilas, porque su hogar y mi hogar depende del sacerdote del varón en el hogar. Escuche bien, de mi hogar yo soy responsable. Dios o no va a caminar mientras esté mi habilidad para hacerlo. Va a llegar un momento donde mis hijos van a tomar sus decisiones personales, se van a independizar, van a hacer lo que quieran allá. Yo cumplo mientras estén bajo mi techo, de instruirlos y disciplinarlos en la doctrina del Señor. De eso vamos a hablar el domingo, porque eso es lo que dice la Biblia. Hoy en día no sacamos el tiempo. Hoy en día nuestros hijos, especialmente cuando yo he visto niños que todavía no saben ni utilizar el papel de toilet, y ya tienen aparatos electrónicos que los domina mejor que muchos de nosotros. Y se meten en áreas, aplicaciones donde no deben estar. Pero como ese es el cuidado de niños que la gente está utilizando hoy en día, le dan el teléfono, quédate ahí, o la tableta, quédate ahí 2 o 3 horas mirando muñecos, metiéndose por aquí. Hermano, yo vi hace poco unos muñecos de esos que salen, unas caricaturas que salen en televisión, hablando de tal manera que no eran capaces para niños. Y los tenían en el horario donde todavía los niños están despiertos. Esa basura se está introduciendo en nuestros hijos.
No saben un verso bíblico, pero se atreven a narrarle toda la conversación de un caricatura de esa. Ya no nos sentamos juntos. Voy a dejarlo para el domingo. No quiero que se me enoje y después diga el domingo no vengo porque va a estar fuerte. Venga, yo le garantizo que usted va a ser bendecido y bendecida, porque le voy a traer palabra de Dios para su hogar y para mi hogar, para los matrimonios, para los hijos, para los padres, los esposos. Aprendamos a cómo tratar a esa doña. Hello. A las esposas. ¿Ah? Que aprendan a cómo tratar a su marido. Empezamos en esta noche, si usted quiere. No. Oyéndole el profeta que le había hecho volver, y de esto vamos a ver, le dijo, el varón de Dios es. Miren cómo lo identifica, el varón de Dios. ¿Qué hizo el varón de Dios? ¿Qué hizo el varón de Dios? Fue rebelde. Rebelde al mandato de Dios. Estaba ministrándolo, creo que en el día de hoy a alguien. Sí, estaba hablando con una persona, una pastora, y le decía, hermana, hay que entender que hay personas que son desobedientes al Señor por ignorancia. En otras palabras, no conocen las verdades y son desobedientes. Pero hay desobedientes que ignoran las verdades que ya conocen. Eso es rebeldía. Cuando Daniel oró en el capítulo 9 del libro de Daniel y oró a Dios por el pueblo, él estaba diciendo a Dios, nos hemos comportado rebeldes. ¿Por qué dice que eran rebeldes? Porque habían recibido la palabra que el profeta Jeremías había dicho de las 70 semanas, ¿se acuerda? Y ellos se habían olvidado. Significa que habían recibido las verdades del Señor, pero ellos se habían olvidado. La persona que tiene un corazón rebelde es sabiendo las verdades bíblicas, no las quiere poner en práctica. ¿Somos rebeldes? ¿Cuántos han sido rebeldes? Amén. ¿Cuántos han sido? Amén. ¿Cuántos son? ¿Cuántos piensan serlo? Yo siempre creo, y esta es mi opinión personal, la Biblia no lo dice, pero yo siempre creo que Dios extiende su misericordia mejor a una persona ignorante, desobediente por ignorancia, que no conoce las verdades, a una persona que conociendo las verdades y es rebelde y no se somete. ¿Usted sabe con cuánta rebeldía hay que bregar en una congregación? Tan pronto se le delega a la gente la responsabilidad y porque no quieren, pudiéndolo hacer, no lo hacen, eso es rebeldía. Y los que no lo hacen con actitudes negativas es peor todavía, porque ahora le añaden enojo, le añaden rencilla, le añaden odio, le añaden un sinnúmero de basura, que a veces el corazón está más contaminado que si se le saca una rayos X espiritual, no se puede ver lo que está ahí. Qué difícil es bregar con el ser humano. Qué difícil es. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice la Escritura? El varón de Dios fue. El varón de Dios después se espera que sea obediente, sometido, haciendo la voluntad de Dios, que sea el ejemplo, que sea el que en el hogar la gente le siga, no por lo que dice, sino por lo que él ve. Porque quizás mucha gente no oye lo que tú dices, pero observa lo que tú haces. Nuestros hijos aprenden más, no por lo que tanto le decimos, sino por lo que está viendo en nosotros.
El varón de Dios que fue rebelde al mandato de Dios, a lo que Dios le había dicho que hiciera. No obedeció, no quiso someterse. Y lo vamos a ver en la historia. Por tanto, por esa razón, ¿qué hizo Jehová? Le ha entregado al león. Ten cuidado, que hay un león que te está esperando y no es el león de Judá, ¿sabes? Va a pasar como le pasó a Eliseo, ¿se acuerdan? Aquellos jóvenes, 42 jóvenes, muchachos, comenzaron a burlarse de él porque el profeta Elías había sido levantado, y cuando vieron al profeta Eliseo, que era el que ayudaba al profeta Elías, y Elías se levantó, el torbellino, ¿verdad? Carro de fuego se lo llevó y dejó y se quedó abajo Eliseo, y vinieron unos jóvenes y le comenzaron a decir: calvo, calvo, sube. Óigame, es que la gente son terribles. 42 jóvenes le decían: calvo, calvo, sube. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso? En primer lugar, identificándolo, quizás no tenía mucho pelo. Lo segundo, que era más importante, ¿sabe de lo que se estaba burlando? Que Elías había sido arrebatado y él se había quedado abajo. ¿Sabe lo que hizo el profeta Eliseo? Miró para atrás y los maldijo. Y vino unos osos y tenían comida por un largo tiempo. Escúchame bien, iglesia, hay una parte de Dios que nosotros a veces no hablamos de ella. Y es que Dios es un Dios de juicio. Y una de las formas en la cual Dios muestra su juicio es cuando somos desobedientes. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. No cuando lo recibe, sino cuando es desobediente. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué razón está pasando lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué mi hogar está así? ¿Por qué yo no tengo esa conexión? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo sale atravesado? Hermano, hay que examinarse. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos obedeciendo? ¿Haciendo su voluntad? ¿Estamos poniendo su palabra primero que todas las cosas? ¿Qué pasó aquí con el varón de Dios? Fue rebelde, no se quiso someter. ¿Qué hizo Dios? Permitió que viniera ¿qué? Un león. ¿Qué hizo el león? Lo quebrantó y lo mató. Pero luego dice, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandato y él desobedeció al mandato del Señor. En esta noche quiero culminar trayéndole un consejo. Si hay algo que usted y yo debemos hacer como iglesia y como hijos de Dios y como parte integrante de la familia de Dios, es hacernos de esa convicción: aquí estamos para obedecer lo que dice el Señor. No venga aquí con ideas que porque yo aprendí esto allá y me lo enseñaron esto. No. Métase en la palabra a ver lo que dice el Señor. Y lo que diga el Señor es lo que tenemos que obedecer. Lo que Él ha establecido es lo que queremos y debemos darle atención. Póngase en pie, nos vamos. ¿Me permiten terminar el próximo martes? Venga el próximo martes, vamos a ver unos principios muy bonitos en estas historias. Gloria a Dios. Pero escuche bien, hágase de ese sentir y no lo suelte. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos ha dado promesa de vida eterna? Esa es el que hay que obedecer. Padre, gracias. Honramos la gloria de tu nombre, que esta hora nos despedimos dándote el honor, dándote la gloria, pidiéndote, mi Señor, que tú nos ayudes para ser obedientes a tu palabra, hacer todo lo posible por agradarte
Poner primeramente tu palabra, tu propósito, tu voluntad, primordialmente en mi vida. Luego en nuestra vida, Señor amado, para que siempre hagamos lo que es de tu agrado y de tu complacencia. Nos despedimos dándote el honor y dándote la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor dicen...